Que nosotros arrancamos el proyecto con 300 euros. Al final había semanas que teníamos hasta 600 en lista de espera. Es un pan de patata, ¿verdad? Pero lo hacéis con patata a la alavesa. Intentamos que haya cocina detrás. Queríamos hacer una hamburguesa que te quitas el jet lag. Muy buenos días, bienvenidos una semana más a Fotografoodie. Ya sabéis que este es un podcast en el que hablamos de gastronomía, en el que hablamos de todas las cosas que están más en tendencia en el mundo de la gastronomía, de la hostelería de esta zona, y hoy por supuesto vamos a hablar, como no, de hamburguesas, pero no de cualquier hamburguesa, ¿vale? Hoy estoy con Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? Todo bien, aquí estamos. Sí, vamos a hablar un poquito de hamburguesas porque las vuestras son bastante llamativas. Estamos, que no lo he dicho todavía, en Hot, que si no lo conocéis es una hamburguesería que ha trabajado mucho tiempo en Vitoria, que ha trabajado mucho el delivery, que ha ganado muchos premios también, y ahora estamos en Santucho porque han abierto aquí otra de sus tiendas y vamos a hablar mucho del tema, del cambio y de todo el mundo de la hamburguesa, ¿no? Que tanto nos gusta. Sí, eso es. Sí, como siempre empiezo preguntándole al invitado cuál es su origen, de dónde viene y de dónde viene el proyecto. En este caso, Hot, que ha tenido distintos nombres incluso, entonces me interesa bastante que nos cuentes eso. ¿De dónde vienes tú, Alejandro? Bueno, pues yo soy Alejandro, vengo de Vitoria, soy un chaval que desde muy pequeño tenía claro que quería ser cocinero. Entonces, pues eso, yo ya con 3-4 añitos intentaba mirar todo lo que se hacía en casa en la cocina, me encantaba, la verdad. Y bueno, siempre tuve mucha inquietud. Estudié en el Basque Culinary Center el grado de gastronomía y la verdad es que ahí pude hacer prácticas en unos sitios que me aportaron un montón para mi vida. Y luego, pues cuando terminé la carrera, pues volví a Vitoria, estuve trabajando en varios sitios. Allí conocí a Mira, que es mi socia en todo esto, que pues ella también se formó en el Basque Culinary y coincidimos trabajando en un trabajo juntos y ahí pues con motivos de la pandemia nos tocó el emprender. Sí, buscasteis un proyecto conjunto, ¿no? Y le disteis caña. Sí, al final tampoco fue muy buscado. Tema cierres de hostelería, ya nos acordamos todos. Tampoco quiero hacer como mucho recuerdo de la época del COVID, pero bueno, todos nos acordamos que después del encierro que todos tuvimos, pues había varios cierres aquí en Euskadi en tema hostelería. Sí. Y ahí fue cuando decidimos nosotros emprender. Bien, ¿y cómo empezasteis? ¿Cuál fue el proyecto? Bueno, pues nosotros arrancamos con un proyecto que se llamaba EasyJet. Nos dedicamos a hacer viajes gastronómicos a domicilio y un poco la idea fue eso. Estábamos en un momento un poquito complicado, rompimos la hucha y siempre decimos que nosotros arrancamos el proyecto con 300 euros, contactamos con el proveedor que nos iba a traer el tema del packaging y nos dedicamos pues, a hacer viajes a domicilio desde casa. No podíamos viajar, era momento del toque de queda, seguro que lo recuerdas. Todo el mundo teníamos que estar a las 10 en casa y un poco por tema de logística con la empresa de reparto y demás, como no se podía marcar exactamente una hora de entrega, pues era un proyecto de comida a domicilio en frío para terminar en casa, que simulaba un viaje. Sí. Cada 2 semanas elegíamos un destino y hacíamos comida de ese lugar y era una manera también de darle a la gente un poco un oasis en la realidad que estábamos viviendo. Sí. ¿Eran siempre hamburguesas o ahí cambiaba? Ahí no eran hamburguesas. Ah, vale, no eran hamburguesas. No, ahí intentábamos hacer comida tradicional de diferentes partes del mundo. Un poco eso, intentábamos que la gente saliera de lo que era, pues eso, un momento de estamos encerrados, había mucha frustración, muchas depresiones, mucha soledad. Y entonces era un plan muy divertido que podías hacer con tu pareja, solo, con amigos. Claro. Y que la verdad es que la gente de Vitoria se volcó un montón y era una locura porque al final era una pequeña cuenta de Instagram que nosotros teníamos. Cogíamos las reservas por mensaje privado, entonces las abríamos los domingos para la semana siguiente a ver cuánta gente quería. Entonces, claro, obviamente al principio no nos conocía nadie, pero enseguida es como que corrió como una mecha. Al final estábamos todos en casa con los reels abiertos y fue, pues salió como la pólvora. Había semanas que estábamos hasta las 5 de la mañana respondiendo mensajes de lo sentimos mucho, pero no nos quedan plazas. Nuestra idea era cocinar para 30 personas. Y al final había semanas que teníamos hasta 600 en lista de esperas, que era una locura. Y estabais solo limitados a Vitoria, ¿verdad? No sé si todo Vitoria o solamente una parte. Sí, no, todo Vitoria, porque al final nuestra empresa de reparto con la que arrancamos, que es Eraman, tenían el radio de reparto a todo Vitoria y
Y sí que es verdad que eso, que el horario de reparto era un poco ambiguo. Te podía llegar entre las 8 y las 10 de la noche. Ajá. Y luego como lo terminabas tú en casa, tampoco la gente tenía mayor problema. Qué guay, qué interesante. Yo los descubrí por Instagram, como la mayoría de gente fuera de Vitoria, imagino, y nunca pude probar la experiencia esa de el viaje gastronómico, ¿no? Yo os conocí ya más tarde, de hecho creo que os conocí ya por una hamburguesa, que creo que era también de Itijet, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo se llamaba? Ahora estoy viendo aquí, tengo el cartel. La Jetlag, ¿puede ser? Jetlag, sí, fue la primera hamburguesa que... Primera hamburguesa. Y esa, vamos, tuvo mucho revuelo en las redes sociales y me quedé siempre con ganas, ¿no? Luego más tarde pude probarla, por suerte, pero está muy guay. Entonces, cuando vinisteis, bueno, antes de venir aquí a Bilbao, decidisteis cambiar un poco eso, ¿no? Cambiasteis de nombre, cambiasteis también de modelo. Sí, al final, pues nosotros al final nuestro primer proyecto al final surgió de la supervivencia, ¿no? De qué podemos hacer en este momento. Y ya cuando teníamos libertad, de nuevo, nos dimos cuenta que los modelos de consumo estaban cambiando y que un proyecto como el que era Itijet, que requería más tiempo a la gente en casa, no era tan viable. Entonces nos dimos cuenta de que necesitábamos hacer un delivery, porque nos apasiona hacer delivery, pero tenía que ser algo más inmediato, tenía que ser, pues eso, algo más habituado al momento que estábamos viviendo, y entonces surge Hot, que el nombre Hot es porque es comida en caliente. Sí, claro. Claro, que era como nuestra parte de comida en caliente. Sí. Y eso, al principio era Itijet cuando empezamos a hacer las burgers, pero enseguida ya lo empezamos a derivar a Hot por eso, pues porque era un poco... Ya no tenía tanto sentido el primer nombre con lo que estábamos haciendo ahora, claro. Entonces decidimos ponerle un nombre acorde a nuestro concepto actual. Claro, es que la gente puede pensar que antes, pues que lo único que cambiasteis más o menos sería pues que ahora hacéis burgers, ¿no? Es un poco lo que la gente puede pensar. Pero en realidad, Itijet, si tú lo veías por Instagram, era lo que decía, era un viaje gastronómico. Es decir, a ti te llegaba un packaging en el que tenías pues un boleto de avión, ¿no? Algo así, me imagino, que nunca lo tuve, pero lo vi. O sea, era una experiencia un poco más completa que solo la comida, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que cambió, porque al hacer solo las hamburguesas, ¿no? Ahora ya en Hot, lo que hacéis sí que tenéis un packaging muy cuidado, una estética muy cuidada también, pero al final es un poco más un delivery al uso, ¿no? La hamburguesa calentita para que te la comas casi recién hecha lo antes posible, ¿no? Entonces el cambio de concepto es grande al final. Sí, es un cambio de concepto enorme. De hecho, ahora sí que estamos como muy cerrados en las burgers, pero nuestro objetivo en el futuro es poder abarcar también, pues eso, cara a nuestra oferta de entrantes y postres igual es muy reducida, pero sí que queremos acompañar las burgers de una manera muy, muy guay. El tema es que tampoco queremos meter como muchos cambios de golpe, porque al final todo lleva un proceso y nos gusta hacer las cosas bien y no queremos como meter como millones de cambios constantemente. Sí. Pero sí, al final el cambio importante fue pasar de las experiencias gastronómicas con los billetes y tal a burgers, y entonces es como que eso, necesitábamos un nombre y un branding que fuera más acorde a lo que hacíamos en ese momento, porque lo otro no es que estuviera mal, sino que ya no pegaba. Eran como cosas diferentes. Sí, al final es lo que dices tú, estaba muy sujeto a la época en la que salió, que era cuando la gente estaba en casa, que no podía salir, ¿no? Entonces eso al final os ayudaba mucho, pero cuando eso ya cambió, pues cambió todo, entonces ya las burgers empezaron el boom, ¿no? ¿Visteis ahí también un Sí. Vimos ahí una oportunidad de mercado, y luego también una cosa que nos ha aportado Itijet, sobre todo en Vitoria, aquí también, pero sobre todo en Vitoria, es que la gente confía plenamente. Sacamos una hamburguesa nueva del mes y es como a probarla. Es como que se vuelcan de lleno, y la verdad es que es una pasada tener una respuesta así por el público, porque te da una confianza y unas ganas de traerles cosas nuevas y sorprendentes cada vez increíbles. Qué bueno, vamos a hablar de eso, porque claro, empezasteis en Vitoria, pero después os habéis expandido y ahora estáis también en Bilbao, en Santutxu, tenéis esta tienda en la que estamos ahora. Y ¿has visto alguna diferencia entre el público de Vitoria y el público de Bilbao? Sí, hay bastantes diferencias. El tema es que, bueno, todavía estamos aterrizando aquí, nos falta como ver muchas más, pero los momentos de consumo son distintos. En Vitoria, por ejemplo, el servicio empieza... El horario es el mismo, pero es como que el pico de demanda empieza mucho antes que en Bilbao, que es más para las últimas horas, por ejemplo. Luego también los días de la semana se reparten distintos a nivel demanda. Pues el día más fuerte de Vitoria quizás sea un viernes y en Bilbao no lo es, porque hay otro tipo de cultura. Entonces es curioso el ir amordando también platos según la demanda.
también tenemos eso, como el objetivo de que de aquí a un tiempo pues tengamos las cartas un poquito personalizadas según los públicos. Qué guay, qué guay. Es curioso porque además el local de aquí de Bilbao tiene como no solo delivery y takeaway, sino que bueno, sí, realmente es takeaway, o sea que tú puedes venir a cogerlo, pero tenéis un espacio que ya está decorado, tiene más branding, ¿no? Allí en Vitoria, ¿es solo para llevar o es solo delivery? ¿Es cocina fantasma tipo eso? ¿O? En Vitoria es una cocina fantasma, estamos dentro de un hotel, sí que puedes pasar a recoger. Tú pasas por la cafetería, que es donde tenemos la cocina, y te podemos entregar el pedido sin ningún problema. Entonces, pero sí que es verdad que aquí vives la experiencia de vernos cocinar, tenemos la cocina abierta, ves cómo se prepara tu hamburguesa, ves un poco todos los procesos, porque al final entendemos que el delivery es un mundo que está un poquito con el nombre un poquito manchado. Al final el delivery empezó como lo que empezó, pues para pedir comida de grandes cadenas y ya está. Entonces entendemos que también es muy beneficioso para el mundo del delivery que haya proyectos que te muestren todo. Que tú veas todo el proceso de cómo se prepara, en este caso tu hamburguesa, lo veas desde cero aquí mientras te la preparan y en 5 minutos la tienes. Y nos parece pues eso, una manera también muy, muy pulcra de mostrar lo que hacemos al mundo porque tenemos muy pocas ventanas para poder mostrarlo. Sí, normalmente es eso, el delivery o las cocinas fantasmas, tú no sabes de dónde viene lo que has pedido, simplemente te llega o pasas a un sitio que es una puerta cerrada que le abren y te dan el paquete, ¿no? Aquí ya lo veréis en el reel que voy a grabar también a día de hoy, justo cuando sale este capítulo en YouTube. En Instagram también tendréis un reel en el que os presento un poquito cómo vamos a grabar, os presento también el local para lo que veáis. Tenéis ahí, igual veis un poquito en el plano general la cocina de atrás, que es que ni siquiera tiene ventanas, o sea, veis toda la cocina perfectamente y está muy guay, también con el color azul, ¿no? Que es el color de la marca. Está genial, es que bastante recomendable. A mí me gusta mucho siempre consumir el local. Yo nunca he sido muy consumidor de delivery, más que nada porque donde yo vivo no suele llegar nada. No tengo esa cultura tampoco, pero me gusta llegar a los sitios, ver el sitio, ver la decoración, tratar con la gente también. Entonces, yo siempre he tirado más por ahí, pero es verdad que el delivery ahora está funcionando, vamos, muchísimo. Sí. La gente pide mucho y enfocaros ahí y hacerlo bueno, hacer lo mejor posible, creo que es un acierto. Sí, la verdad es que es un mundo que está muy potente y va a estar mucho más. Al final, no sé cuánto es el porcentaje exacto que tenemos aquí de demanda de delivery, pero es algo que cada año sube y todavía estamos en niveles muy inferiores aquí en Euskadi, en España, de lo que es a nivel global. Entonces, todo indica que cada vez va a haber más demanda de delivery y al igual que los supermercados también están sacando sus gamas de comida, al final la gente lo que va a buscar es, aunque pidas delivery, comer lo mejor posible y al final pues proyectos como los que están saliendo hoy en día pues, son los que tienen cabida también en el futuro. Pero es que es increíble porque yo tengo amigos que se consumen mucho delivery y hay sitios que yo les digo, este sitio está muy bien, pero me dice, es que pedimos una vez y no suele llegar bien. Entonces ya se lo descartan directamente, aunque les guste en local, si lo que van a hacer es pedir para casa, ya buscan el que es mejor en el tema de delivery. O sea, que es importante. Pero también es normal, porque al final si tú vas a comer en casa, por muy fan que seas de las pizzas de este sitio, si no te llegan súper guay, pues esa experiencia te la guardas para cuando vayas a salir a por una pizza, me la como. Sí. Y a domicilio, si viaja mejor otra, pues me quedo con la otra. ¿Tú crees que es posible? Porque claro, en vuestro caso estáis como muy enfocados más en el delivery y en el takeaway, ¿no? Que de hecho no dais de comer en el local. ¿Tú crees que es posible que un local haga perfectamente las dos cosas? Porque claro, en vuestro caso entiendo que os estáis enfocando, pero ¿a vosotros os gustaría tener también gente comiendo en sala? A ver, es una opción que siempre te planteas, ¿no? Porque al final son dos nichos de mercado completamente distintos y se pueden compaginar. El tema es que, según nuestro criterio, tú tienes que amoldar un poco tu oferta a los dos mundos. Porque todo lo que llega perfecto a casa, igual se le puede dar una vuelta. Claro, es complicado, ¿verdad? Estar a tope en los dos. Sí. Pero está guay. Al final siempre tener opciones es lo mejor para todos porque podemos elegir y un día te apetece esto y otro día te apetece lo otro. Entonces, está genial. Vamos a hablar un poco, Alejandro, del concepto de hot, ¿vale? Porque al final la gente, de momento, igual está pensando que estamos hablando de una hamburguesería al uso que hace hamburguesas para llevar y ya está. Pero para mí es algo diferente. Luego, cuando vemos las elaboraciones, ya te diré por qué. Pero quiero que nos cuentes un poco el concepto, cómo funciona la cocina, de dónde salen las hamburguesas, picáis vosotros la carne, compráis los ingredientes en tal sitio, tal. Cuéntanos un poco cómo es la cocina. Vale, bueno, nosotros tenemos un concepto de local, lo llamamos, que es intentar utilizar productos de nuestra cercanía
pero con una mirada un poquito más global. Es decir, tenemos productores, pues eso, de nuestro entorno, gente muy cercana, pero intentamos todas estas recetas verlas desde un enfoque mucho más internacional y unificar el producto local, digamos, con recetas internacionales. Ese es un poco nuestro concepto a nivel general. Luego, por ejemplo, la carne, que es un producto muy importante en la hamburguesa, como bien sabrás. Sí que te tengo que decir que para mí no es el más importante. Luego, si quieres, te explico el por qué. Nosotros trabajamos con un blend personalizado. Tenemos ya un poco qué porcentaje de grasa necesitamos, cuántos días de maduración y demás para nuestro resultado perfecto. Al principio era un follón porque teníamos que andar mezcla de súbele grasa, bájale tiempo. Pero bueno, ya hemos llegado y con nuestros proveedores ya tenemos como unificado cuál es lo que necesitamos exactamente. Y luego nada, nosotros trabajamos la carne, luego mucho encurtido, somos muy de cultura del encurtido. Al final, para nosotros es muy importante que tú disfrutes el primer bocado de la hamburguesa, por supuesto, pero también el último, ¿no? Entonces, ahora hay mucha tendencia de hamburguesas igual muy dulces, quizás un pelín empalagosas, que igual los primeros bocados te sorprenden y te molan mogollón, pero sí que es verdad que luego al final no te gusta tanto. Entonces, nosotros sí que tenemos igual un poco esa filosofía de intentar meter ingredientes más fresquitos para que te mola al principio, pero sobre todo cuando termines digas... Sí, qué bien. Sí, está genial. A mí me ha pasado mucho eso, que desde luego vuestras hamburguesas me parecen muy distintas a la del resto. Muy distintas, sobre todo por eso, por el tema de la carne, por el tema del pan, por el tema de las elaboraciones que usáis. Y está muy bien. Además también tenéis postres, tenéis también... Es que ya te digo, tengo aquí justo la carta y no tenéis muchos entrantes, como has dicho, pero te quería preguntar si la carne es siempre la misma. Es decir, ¿tenéis alguna hamburguesa concreta que decís, esta hamburguesa tiene esto? ¿O de vez en cuando la del mes soléis cambiar la carne también? ¿O estáis contentos con la que tenéis y siempre usáis esa? Sí, a día de hoy trabajamos con, pues eso, un blend. Siempre tienen que ser vacas de más de 4 años, origen nacional, porcentajes de grasa exactos. Pero sí que es verdad que no tenemos como una carne para cada hamburguesa, simplemente intentamos tener como el blend más perfecto y centrarnos en que nos lo manden lo más perfecto posible. Y esa es un poco nuestra filosofía con la carne. Sí que es verdad que también tenemos burger de pollo, burger de costilla, pero a nivel vaca trabajamos a día de hoy con un único blend. Sí, qué guay, qué guay. Además, aparte un poco de la comida y la cocina tal, el concepto también incluye un espacio en el que, por ejemplo, tenéis muy pensado que esto es para que vengan los riders a llevarse la comida. Entonces tenéis unas lámparas de calor preparadas al lado de la ventanilla, ¿no? Para cuando vienen a por ella los riders. También cuando estáis aquí, no sé si estáis viendo ahí las lamparitas esas de calor que tienen ahí rojas, que es para mantener la comida cuando ya está preparada caliente, ¿no? Antes de servirla o empacarla, ¿verdad? Eso también forma parte de más orientado al delivery, pero también forma parte del concepto, ¿no? Desde el principio lo tuvisteis claro. Sí, al final nosotros entendemos que nuestro concepto es a domicilio y nuestro objetivo todo el rato es que llegue la mejor hamburguesa posible a tu casa. Entonces, desde que el momento en el que ideamos el espacio, lo pensamos ya directamente para ello. Claro. Por eso tenemos lámparas de calor, tenemos una apertura directamente a la calle para que los riders no pierdan demasiado tiempo, porque entendemos que al final ellos curran por volumen de pedidos. Claro. Entonces si tienes que aparcar, subirte a un tercero, un centro comercial y tal, claro, para ellos es una putada y nosotros intentamos aligerar lo máximo posible ese proceso. También cuanto menos tiempo pasen las hamburguesas fuera del local, claro, mejor también para el resultado final del producto. Sí, qué guay. Y pasando más a las burgers concretamente, ¿vosotros diríais que usáis la técnica de smash o no? Porque yo tengo la duda, porque sí me lo parece, pero en realidad no es tan aplastada. Sí. ¿Qué opinas? Nosotros no hacemos smash, no es por ejemplo, lo que se conoce como smash. Sí que es verdad que hay que decir que el concepto smash en su origen en Estados Unidos era menos puro de lo que se ve hoy en día, ¿no? Al final, en su día en Estados Unidos aplastaba la carne contra la plancha para pues, tener un cocinado mayor y sacar todo el sabor de la carne por esa caramelización, ¿no? Entonces nosotros, cuando empezamos a hacer las pruebas para Hot, sí que nos enfocamos en el mundo Smash porque nos parece súper interesante, pero muy rápido nos dimos cuenta de que un Smash, como se entiende hoy en día el Smash, no era lo que nosotros conocemos, lo que nosotros pensamos que es lo mejor a domicilio. Es decir,
está muy guay el tema de la costra crujiente en la hamburguesa, pero consideramos que si vas a disfrutar más una hamburguesa en casa si no es una técnica del todo pura. Entonces, nosotros no nos regimos bajo ninguna regla. Sí que hacemos un caramelizado rápido, un reposo fuera de la plancha para soltar jugos y eso, hacemos como un aplastado leve sobre la plancha para hacer una caramelización y sacar el sabor de la carne, pero no buscamos tampoco una costra muy crujiente ni un cocinado tampoco súper. Sí. Buscamos una parte de jugosidad, una parte del sabor de la vaca, pero siempre pensando en que te llegue bien a casa, porque al final muchas veces hay hamburguesas que al momento están muy bien, lo que hablábamos antes, pero sí que es verdad que luego pues el pan de abajo, por ejemplo, muchas veces se deshace por los jugos mismos que suelta la hamburguesa. Claro. Aquí tenéis un punto único, ¿no? El punto que hacéis vosotros, no se puede elegir entre muy hecha o poco hecha. A ver, hay veces que te llega por globo, oye, la quiero muy hecha, la quiero menos hecha. Obviamente adaptamos al cliente porque entendemos que es por un gusto personal y porque es pues, o por necesidad o por gusto, y nosotros al final entendemos que si el cliente lo prefiere así, nosotros no tenemos problema. El tema es que por norma general nosotros consideramos que el punto que mandamos es el que a domicilio se va a disfrutar más. Claro. De todas maneras, no estamos hablando de un patty muy grueso, de estos que hay ahora en muchos sitios, de 200 gramos, que cambia muchísimo entre poco hecho y al punto y tal, ¿no? Estamos hablando de aquí, son medallones más finitos, ¿verdad? Sí, son medallones de entre 90 y 95 gramos. Sí. Y pues eso, al final, a ver, si alguien quiere muy poco hecha, nosotros lo que hacemos es unificamos dos blends y los hacemos menos. Pero bueno, al final es lo que te comento. Sí, bien. ¿Cómo definirías tú tu hamburguesa? ¿Tienes alguna definición clara de decir, vale, no es más, pero tampoco es una burger de medallón al uso? ¿Tú cómo la definirías para explicarle a alguien, mira, nuestra hamburguesa es así? Nuestra hamburguesa está diseñada para domicilio, así nos gusta llamarlo. Son dos patties pequeños, ¿no? Pues eso, por un lado caramelización leve con el queso fundidito por encima y por el otro lado intentamos que se cocine un poquito menos para conservar un poco también esas texturas de la carne un poquito menos hecha o al punto. Y pues eso, no es ninguna técnica bautizada, simplemente es que eso, lo que nos mola enviar a casa y cómo creemos que más lo vais a disfrutar vosotros también. Está muy guay, la verdad es que merece mucho la pena, ¿eh? Y me gustaría hablar también un poquito de los ingredientes, porque has dicho que os centráis mucho también en el tema de que sean de cercanía, ¿no? Que sean buenos, pero también los buscáis muy concretos, ¿no? Para esas elaboraciones que queréis hacer. Pero, por ejemplo, el pan es un pan de patata, ¿verdad? Pero lo hacéis con patata alavesa, que es curioso. Sí, al final el pan, nosotros empezamos trabajando con un pan industrial, como la mayoría. Al final, cuando empiezas en este mundo, pues es lo que tienes a mano. Claro. Y la verdad es que era un pan súper bueno, súper rico, pero sí que es verdad que una vez estábamos ya evolucionando lo que es Hot, nos dimos cuenta de que igual no entraba de todo en nuestra filosofía. Y ahí es donde entra en juego Artepan. Artepan es una panadería que tenemos un montón de relación con ellos, hemos hecho colaboraciones antes, hemos dado cursos en su aula de cocina y la verdad es que tenemos una relación súper cercana. Y en su día ellos ya nos comentaron como tenemos que hacer un pan juntos. Y entonces es una opción que siempre estaba ahí y nunca la llegamos a explotar. Pero sí que llegó un momento que precisamente creo que era volviendo de uno de los campeonatos o lo que fuera y que vimos que sí que nos faltaba eso, ¿no? Que al final para estar correctos con nuestra filosofía nos faltaba un pan hecho a medida para nuestras hamburguesas también, como te hablo de la carne. Entonces ahí es donde surgió el pan, el hot bun que le llamamos, que es un pan, un brioche francés con mantequilla, con un poquito de suero de leche, con masa de madre líquida y con patata alavesa. ¿Qué nos aporta la patata? En este caso, la mayoría de potato rolls utilizan harina de patata por el tema del sabor. En este caso utilizamos patata alavesa cocida, que por tema de esponjosidad. Claro. Luego, si quieres, cuando grabemos el reel, hacemos ahí una demostración de cómo se aplasta y cómo vuelve y la esponjosidad que le da la patata, porque es increíble. Qué guay. Y al final es un tipo de pan, pues eso, que nos aporta mucho a nivel firmeza y luego también es muy digestivo. Es decir, es una hamburguesa que tú cuando te la comes no estás reventado porque dices, ¡buah, no puedo ni moverme! ¿No? Es una hamburguesa que sí que te sacia, pero sí que es verdad que luego no tienes esa pesadez que dices de, ¡buah, me cuesta! Y antes sí que nos pasaba. Claro. Está muy guay, porque puede parecer una tontería, pero ese tipo de detalles
al final marca la diferencia también con la competencia y con otros sitios. Y puede parecer una tontería lo de la patata alavesa, pero vamos, los que no seáis de por aquí, de la zona de Vizcaya y así, la patata alavesa tiene bastante fama por aquí, de ser bastante buena. Y yo es verdad que yendo a sitios a comer patatas fritas simplemente, o cuando algún amigo me ha traído patata alavesa de allí y tal, y yo la he hecho en casa frita, oye, yo sí noto un poco de diferencia, ¿eh? O sea, la patata alavesa es muy buena. Sí, al final tenemos, bueno, si no conocéis Álava, os invito a ir y simplemente con llegar a Vitoria y os fijáis en el campo de alrededor, es completamente llano, es un tipo de tierra también que favorece mucho al cultivo tanto de patata como de remolacha, y entonces son los cultivos que más se hacen por la zona. Sí que es verdad que en algunos años pues tienen que meter entre ahí trigo, maíz para compensar un poco las tierras y todo el tema de nutrientes, pero sí que tiene mucha fama la patata alavesa. Y antes que hablábamos, que te decía que para mí la carne es muy importante, pero no es el más importante, para mí el pan sería el ingrediente más importante. ¿Por qué? No es porque la carne no lo sea, sino que considero que en España tenemos carnes tan buenas que ya pasa a un segundo plano. Es decir, tú ahora mismo te vas a comer una hamburguesa de las que son buenas y va a tener una carne muy buena seguro, pero el pan no tiene por qué. Claro, sí. Entonces, para mí, el pan es más desequilibrante que la carne en este caso. Totalmente. Yo siempre he dicho que para mí, en este caso para mí sí que es la carne lo que más, pero está muy cerca del pan y luego entraría la salsa tal vez. Esos 3 puntos son los que yo más disfruto en una hamburguesa. O normalmente igual voy a un sitio que es nuevo que nunca he probado y me gusta probar una hamburguesa muy sencillita, una salsa, un poco queso, carne y pan, y probar bien esos 3 elementos, ¿no? Porque es lo que dices tú, al final la carne es verdad, es que al final la mayoría de sitios por aquí ya tienen una buena carne, entonces se da por hecho que la carne es buena, ¿no? Pero pasamos al pan y ya no siempre es así, porque hay algunos sitios que sí, está muy guay, Pues, joder, es importante al final que saber que lo que tú estás ofreciendo, como has dicho tú, o sea, para ti lo importante no es la carne, es el pan. Vale, ¿qué voy a centrarme? El pan, que es donde mejorasteis cuando viste el error, en el pan, ¿no? Cambiasteis el pan, la carne desde el principio también fue la misma, siempre estuvisteis ahí más o menos, ¿eh? Sí, a ver, nosotros cuando empezamos a hacer burgers teníamos claro cuál iba a ser nuestro proveedor, porque nos daba mogollón de confianza de otros sitios en los que habíamos trabajado antes a nivel chuletas y demás. Dijimos, si en algún momento hacemos hamburguesas, tiene que ser con esta gente. Entonces fue las primeras personas que contactamos de, oye, vamos a dedicar a esto, necesitamos esto, ellos súper abiertos y sí que teníamos claro el nivel de la carne que necesitábamos porque al final es primordial. Y no es que le esté quitando importancia, sino que la estoy dando por hecho, ¿no? La calidad. Eso es. Es decir, doy por hecho que si quieres hacer una muy buena hamburguesa, la carne tiene que ser excelente. Y luego ya hablamos del resto. Eso es, sí. Entonces nosotros teníamos claro cuál era nuestro proveedor y simplemente ha sido con los recursos que teníamos el ir ajustándola. Qué bueno. Vamos a hablar ahora de las elaboraciones, porque también es un punto característico de aquí de Hot. Ya te digo que para mí es lo que marca la diferencia con el resto de sitios. Tenéis una hamburguesa que, bueno, igual queréis ponerle kimchi, por ejemplo, pero no le ponéis kimchi y ya está. Hacéis una elaboración con ese kimchi, los encurtidos que has comentado antes también. Igual no le ponéis el pepinillo de bote que tiene todo el mundo, sino que hacéis un encurtido con ese pepinillo, con una piparra o lo que sea. O sea, las elaboraciones también, para mí, son como lo más pensado aquí, ¿no? Lo que más tiempo le dedicáis. ¿O no? Luego me dices que... Sí, no. Para nosotros es súper importante. Al final, luego si quieres nos metemos más en detalle con hamburguesas de los campeonatos o lo que sea. Pero sí que intentamos que haya cocina detrás. Al final entendemos que son hamburguesas lo que hacemos y que es lo inmediato, lo que hace falta. Pero no porque sea algo inmediato tiene que ser sencillo. Es decir, no tengo por qué utilizar mayonesa de bote y ya está, sino que, oye, podemos durante las horas de preparación... Claro. Que por aquí siempre hay alguien a las mañanas elaborando las cosas que vamos a vender por la tarde, pues que esa persona sí que haga cocina, porque al final nosotros somos cocineros de corazón, ¿no? Como te digo, y nuestro equipo también. Intentamos que las personas que se involucren en el equipo tengan ese sentimiento por la gastronomía y al final intentamos pues eso, que haya cocina detrás, que haya salsas, pues por ejemplo, hay salsas que tardas en hacerlas 12 horas porque tiene muchos procesos largos, ahumados, cocciones largas e intentamos que la verdad es que haya un poco de trabajo detrás de las burgers, muchos encurtidos diferentes. Al final igual tenemos en el pase 3 tipos de cebolla distintas, pero cada una es una variedad de cebolla con un vinagre distinto porque nos aporta algo diferente. Claro. Entonces sí que intentamos un poco equilibrar las hamburguesas como hablábamos antes, pero desde un prisma en el que cada ingrediente tenga sentido por sí mismo.
A mí me pasa mucho, cuando alguien me pregunta por Hot, por la burger, qué tal está, no sé qué, yo siempre le digo que para mí es una hamburguesa, ya os lo he dicho antes, lo más diferente al resto que puedo encontrarme por aquí, porque cuando le doy un mordisco no encuentro los sabores que puedo esperar de una hamburguesa, que es la carne, la potencia de la carne, el pan, la salsita y tal. El mordisco que me llevo, aparte de que todas son bastante diferentes entre sí, es otra sensación. Me pasó un poco también con, no sé si conoces HDH, es una hamburguesería de aquí de Bilbao muy conocida. No he estado nunca, pero sí. Me pasa lo mismo con esa. En ese caso, que por cierto, también tenéis podcast que hicimos con ellos, con Edu, podéis verlo. Lo que me pasa con esa hamburguesa es que cuando le doy un mordisco, tampoco noto la carne, el pan y tal, sino que noto un sabor concreto, una forma de que todo se une en un mismo sabor. De hecho, por eso lo llaman umami ellos, a esa hamburguesa en concreto. Entonces, es muy diferente al resto de hamburguesas. Con esta me pasa algo parecido, pero no porque sea todo un sabor, sino porque todos se complementan muy bien, pero sí que los voy distinguiendo y son sabores muy distintos a las hamburguesas tradicionales. Entonces, está brutal. Yo os recomiendo mucho probarlo, sobre todo por eso, ¿eh? Pero es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Y es por eso que pienso, tienen que estar las elaboraciones muy trabajadas para que pase eso. O sea, es vuestro distintivo, yo creo, en cuanto a otras hamburgueserías. Sí, a ver, yo también lo considero, ¿no? Que al final un poco lo que nos hace especiales es ese trabajo un poco creativo de vamos a crear una hamburguesa que evoque esto, ¿no? Al final, luego cuando hablemos, si quieres, de las de los campeonatos, te explico un poco el concepto de cada una y vas a entender el porqué de estos motivos. Sí. Luego también tenemos hamburguesas más sencillas en la carta. Al final tenemos que contentar a todos los públicos y tenemos hamburguesas más sencillas y otras más elaboradas. Luego están las del mes, que sí que intentamos también pues, experiencias concretas y matices más exactos para los clientes. Sí, vamos a pasar ya al tema de las competiciones, como te decía, porque también es muy interesante, porque lo tengo aquí apuntado, ¿eh? Habéis sido 3 veces top 15 de España, entiendo, ¿no? Sí. Sí. Después, 3 veces campeones de Euskadi. Y una vez habéis quedado segundos de España también. O sea, bastante, un palmarés interesante. Sí. Bueno, al final nosotros nos apuntamos a los campeonatos, sobre todo la primera vez, con la Jet Lag, que es como la hamburguesa que nos cambió la vida, por decirlo de alguna manera. Nosotros teníamos una carta de burgers diferente a lo que hacemos ahora, un poco más en la línea de lo que se lleva. Y la Jet Lag fue la primera hamburguesa que hicimos, como estábamos hablando ahora, con un concepto concreto, ¿no? Jet Lag se llama Jet Lag porque era una hamburguesa como el campeonato de hamburguesas era en febrero y era un mes un poco raro porque ya han pasado las navidades, pero falta mucho para las vacaciones y demás, queríamos hacer una hamburguesa que te quitas el jet lag, te quitas una resaca o te hiciera cambiar el mood de pues, febrero, que es un mes un poco triste, por lo general hace mal tiempo, ¿no? Entonces ese era el concepto y buscamos ingredientes que realmente activasen diferentes mecanismos en el cuerpo para la felicidad. Entonces ahí surge el concepto de la jet lag, por eso tiene 3 tipos de encurtidos distintos, el guanciale, el queso cheddar y luego la salsa secreta. Sí. Y fue un poco, decidimos apuntarnos porque al final para nosotros es una herramienta de marketing muy buena, el tema del campeonato de cocina, ya no solo por los títulos, que también, por supuesto, sino porque al final, como hemos hablado antes, tenemos un espacio físico, pero en Vitoria no lo teníamos cuando arrancamos. Entonces es muy difícil llegar a la gente. Sí. Entonces que nos apuntamos simplemente por decir, oye, estamos aquí, sí. puedes pedirnos a domicilio, hacemos buenas hamburguesas. Claro. Pues pasó que con la Jet Lag llegamos a la final, por eso el top 15, que estábamos entre los 15 finalistas, y allí en la final quedamos segundos. Entonces fue increíble. Yeah. De hecho, nosotros teníamos muy pocos pedidos, a ver, tampoco súper pocos, pero teníamos pocos pedidos en comparación con ahora, y fue llegar con la Jet Lag y abrir la tablet de los pedidos y llamar rápido a la empresa de reparto de no aceptéis más, vamos a intentar sacar esto. Teníamos una plancha súper pequeña, que habían las hamburguesas de 3 en 3 teníamos que hacer. Así que hazte una idea, pues eso, cuántas tandas de 3 hamburguesas teníamos que hacer para poder sacar el servicio. De repente estabais en el mapa, ¿no? Sí. Todo el mundo os conocía. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de, hostia, si lo que nosotros nos representa, que es la Jet Lag, funciona, vamos a enfocar nuestras hamburguesas a este camino, ¿no? Sí. Y ahí viene Take Me Back, que era la hamburguesa del año siguiente, 2024, que intentábamos pues un poco hablar de febrero también, un mes complicado, Take Me Back to the Summer, entonces recuerda un poco a sabores del verano. Por eso tiene una reducción de huesos asados que recuerda a la barbacoa,
tiene una salsa tártara muy fresquita para recordar también a los platos que te llevas a la playa, bacon crujiente, un poquito de picaña madurada también por tema barbacoa y demás. Sí. Y entonces fue ese concepto, allí estuvimos en la final y sí que es verdad que no conseguimos premio, pero bueno, la experiencia fue increíble. Y ahí fue el día que decidimos de tenemos que cambiar el pan para estar acordes con nuestra filosofía. Y este año tenemos la Smoky Roots, que nos apetecía hacer algo un poquito más de nuestra tierra. También quedó campeona de Euskadi y finalista de España. Pues eso, sabores muy ahumados, por eso tiene el alioli ahumado, una crema de pimientos ahumados también con chistorra, cebolla en escabeche para un poco contrastar, piparras, queso sauirati de la zona vasco-francesa. Entonces, aquí sí que intentamos como plasmar un poco los sabores de nuestra tierra más. Y en Take Me Back y Jet Lag tenemos productos de nuestro entorno, porque nuestros vegetales, por ejemplo, sí que son de una huerta que tenemos aquí cerquita en Arrieta y otra que tenemos en Avechuco, al lado de Vitoria. Que esa huerta además es súper guay, porque llevamos trabajando con ellos desde antes de hacer burgers y está a menos de 1 kilómetro de nuestra cocina. Entonces, es la leche, porque era como nos llamaba Javi y nos decía, oye, voy a sacar un montón de pepinillo, tráelo para aquí. Kilómetro cero real. Sí, total. Oye, ¿podéis hacer algo con cebolleta? Tengo un montón. Entonces, muchas veces también nuestro proceso creativo deriva de eso, una necesidad de nuestro proveedor de... oye, ¿qué tenéis ahora mismo? Sí. O mismamente ellos, de tengo que plantar ya el pimiento y tengo que sacar esto, pues tráelo para aquí, que lo encurtimos de alguna manera divertida, lo metemos en alguna hamburguesa. Guay. Y eso es un poco todo. Al final los concursos nos han dado mucha vida, porque al final sí que es verdad que creo que nuestra historia hubiera sido diferente si no hubiera pasado todo el boom con la Jet Lag, y el camino habría sido un poquito más largo para llegar hasta aquí. Pero eso es como una oportunidad que tuvimos para darnos a conocer. Totalmente. Y luego, pues si ya los resultados han acompañado, la verdad es que ha sido increíble. 3 veces poder representar Euskadi en la final para nosotros nos llenaba de orgullo y también de presión, porque es como estamos representando una comunidad autónoma gastronómicamente muy potente. Que no es por menospreciar al resto, pero al final los vascos, si algo se habla de nosotros, es de la gastronomía. Y un poco es eso, al final para nosotros era una oportunidad increíble, y luego ya allí en la final pues pelearlo por todo, y si pasa bien, como pasó el primer año, y si no pasa, pues también genial, te digo, la experiencia, el equipo también, y un poco las rutinas en los campeonatos también está guay, el proceso creativo de vamos a meter esto, vamos a crear este concepto, y nos lo pasamos muy bien. Es una manera también de, pues aparte del I+D que hacemos durante todo el año para sacar platos nuevos, de un poco involucrar también al equipo de otra manera. No, está muy bien, porque además lo que dices tú es un escaparate brutal, porque es a nivel nacional y mucha gente está atento a esas cosas. Entonces, cuando ven una burger que llega muy alto en la competición y no la conocen, pues oye, es un escaparate para vosotros brutal. Pero es verdad que tú puedes hacer una hamburguesa que sea buenísima, llegar a la final, incluso ganar, pero si esa hamburguesa es solo la excepción de tu carta, luego esto no te va a funcionar. Entonces, vosotros habéis conseguido llegar varias veces a buenos puestos y también os está funcionando bien, o sea que tenéis una buena base, no solo porque habéis hecho una buena hamburguesa. Sí, de hecho, no sé si sabes cómo funciona este campeonato, pero a nosotros nos gustó porque la gente que te pide es la que te vota. También. Hay jueces que pasan por todos los locales. A ver, no hay un juez que pase por las 500 hamburgueserías, pero sí que hay como una delegación de jueces, y entonces cada juez va a varios sitios y a cada sitio nos visitan 2 o 3. Entonces hacer un baremo entre las notas de la gente que pasa más los clientes. Entonces es muy interesante para saber qué opina tu público de tus hamburguesas. Y por esa parte nos encantó el concepto de este campeonato, y dijimos, pues vamos a la piscina, sobre todo pues eso, porque nos parecía como un sistema muy democrático y era bastante guay. ¿Y qué opinas en general, Alejandro, del mundo de las hamburguesas a día de hoy? O sea, la actualidad de la hamburguesa fue el boom hace muchos años, después vino la Smash, que también fue otro boom. El boom yo creo que todavía sigue, o sea, no paran de abrir hamburgueserías por todas partes. ¿Cómo lo ves tú a día de hoy? A ver, yo veo que es un mundo muy potente. Al final estaba el boom en su día, año 2010, de las hamburguesas gourmet, sabores muy dulces, panes rústicos y tal. Sí que es verdad que luego decayó un poco y vino todo el tema Smash y burgers más
actualizadas. Sí que es verdad que las de hoy en día, lo que hacemos hoy en día las hamburgueserías, no considero que sean hamburguesas gourmet como las de 2010. Hay veces se les pone ese nombre, pero yo creo que es algo distinto. Sí. Y yo veo que es un mundo que obviamente está en auge. Yo creo que es algo que ha venido para quedarse, porque al final también hay 1 millón de bares de pinchos en Bilbao y funcionan todos. Sí, cierto. ¿No? Entonces sí que es verdad que no sé hasta qué punto va a subir ni cuánto va a bajar, pero al final yo creo que es un mercado latente y que hay espacio para un montón de gente. Y yo lo veo bastante positivo. Yo no soy de esta... Al final se dice mucho, ¿no? En cada manzana hay 5 hamburgueserías y 3 barberías, ¿no? Sí. Pero yo creo que sí que hay espacio para todos y que es un mundo que aunque parece que sea una burbuja que va a petar, yo creo que está guay. Van a evolucionar las tendencias y nosotros más o menos creemos hacia dónde, podemos acertar o no, pero bueno, al final hay espacio para todos y eso es lo bonito también de este mundo. Hombre, ojalá, ojalá. Yo sí que es verdad que pienso, y he dicho bastantes veces en mis redes, que yo sí creo que va a explotar la burbuja, pero porque más que nada cada vez hay más gente que empieza con su proyecto de hamburguesas, pero no se lo toma tan en serio como otros. Entonces, al final, como está de moda, saben que van a vender hamburguesas igualmente, pero yo creo que a la larga esas no les puede ir tan bien como los que de verdad se lo ocurren. Sí, pero bueno, al final ese tipo de proyectos pasan en hamburgueserías y pasa en todos los sectores, ¿no? Entonces, al final, si nos centramos en las burgers que sí que se curran su trabajo, yo creo que va a haber... Que aunque sí que es verdad que igual proyectos como el que dices tú, que sean un poco más residuales en cuanto a sacrificio, esfuerzo y que sea un poquito más normalito. Aprovechar la ola. Pues igual sí que caen, pero yo creo que hay un espacio muy grande, que todavía cabe más gente incluso. El delivery también está subiendo y luego las hamburguesas de comer. Al final, muchas veces hay restaurantes que tienen mesa y hamburgueserías que no. Entonces eso habla muy bien del mundo de la hamburguesa y sí que es verdad que es algo que a casi todo el mundo le mola comerse una burger. Es como el pollo asado, como el pollo frito y la hamburguesa. Son como la tortilla de patata, ¿no? Son como las 4 cosas que nos gustan a todo el mundo y que no conozco a nadie que no le gusten. Entonces, pues al final, pues... ¿Hay muchas? Sí. ¿Puede haber más? Yo creo que también. Sí, veremos. A mí cuantas más habrá. Si son buenas, que abran las que hagan falta. No me importa para nada que haya muchas si siguen siendo buenas. ¿A ti te gusta viajar? Cuando viajas, ¿eres de los que prueba hamburguesas o tú ya estás harto de hamburguesas todo el día? No, sí que me da curiosidad. Sí que es verdad que, pues eso, desde que emprendes igual el tema de viajar está un poco más limitado, porque al final es complicado. Pero sí que me da curiosidad. Sí que es verdad que no soy de esta gente que viaja para probar hamburguesas. Porque sí que es verdad que valoro mucho más el de poder desconectar unas semanas del día a día, porque al final todo el tema este de arrancar un proyecto, nosotros que empezamos de cero absoluto, ya te he dicho, 300 euros en la cuenta y arranca como puedas. Y a raíz de ahí pues ya empiezas a hacer como efecto bola de nieve poquito a poco y peleándolo día a día. Entonces nosotros valoramos mucho más el poder irnos a desconectar un par de semanas y recargar las pilas que el ir a comer hamburguesas. Al final nos mola el mundo burger, nos mola probarlo, pero al final sí que es verdad que también nuestro foco de creatividad y demás no está tanto inspirado en probar hamburguesas, sino nosotros somos un equipo de gente que nos inspiramos mucho más y vamos a comer a un menú de degustación de una estrella Michelin, porque nos aporta ese subidón de gastronomía y esos sabores, esas combinaciones que a nosotros nos llenan más que el ir a probar la competencia como tal, porque sí, nos mola saber cómo está el mercado, saber qué es lo que se hace en otras partes, pero sí que es verdad que, como te digo, tanto Amira como yo, como Randall, que es nuestro jefe de cocina en Vitoria, o el resto del equipo, somos gente que nos mola la gastronomía y que nos inspiramos mucho más, pues eso, comiendo un plato que de repente te hace ¡pah! La cabeza, te explota y eso es un poco el motor que nos hace hacer las hamburguesas que hacemos. Está guay porque vosotros tenéis esa mentalidad y ese paladar también, ¿no? De cocinero, de vayáis a donde vayáis a desconectar, vais a comer, ¿no? Entonces, comáis donde comáis, podéis sacar alguna idea también, ¿no? En cualquier sitio, no tenéis que ir a buscar hamburguesas. Y luego eso lo podéis trasladar a vuestra cocina y a vuestras burgers. Sí, y luego que al final somos gente muy creativa en el equipo y muchas veces no tenemos tiempo físico para probar todas las cosas que hemos nosotros tenemos un corcho en Vitoria con ideas que es como... Pues sí que hay tramos del año que decimos, venga, vamos a hacer algunas cosas y vamos a vaciar un poco, pero es como que siempre ponemos más ideas de las que podemos ir
probando en el día a día porque se nos hace inviable y disfrutamos mogollón, ¿no? De repente viene uno y tenemos que hacer una hamburguesa con esto. Y buah, pues yo cuando vivía en República Dominicana o lo que sea, teníamos este tipo de cocción. Y pues eso, al final como que tenemos influencias de todo el mundo y nuestra creatividad se basa más en un poco más global que no solo el mundo hamburguesa, y eso es lo que mola de nuestro equipo y de cuando nos juntamos a hacer fricadas o cuando nos ponemos a hacer las hamburguesas del campeonato. Hay ideas que puedes flipar. Yo me acuerdo con la jet lag que nos apuntamos con muy poco tiempo y el día de prueba de encurtidos teníamos que elegir 3 encurtidos de 27 que teníamos. Cabréis con la lengua, vamos. Sí, no, entonces era como... Y entonces es guay esa parte del proceso. Sí, a mí me gusta mucho. O sea, imaginarte, por ejemplo, en un sitio random del mundo tomando una sopa que te alucina y después dices, oye, esta sopa me ha gustado, ok, voy a hacer una salsa con esta base. No sé total. Y meterlo en un burger. Eso es súper guay, súper guay. El tema de redes sociales, Alejandro, también hemos pasado un poco por encima, ¿no? El tema del campeonato y tal, pero cuéntanos también cómo es importante para vosotros. Yo sé que es importante porque además de que me dedique a eso, yo veo vuestro branding, veo vuestras teles que tenéis aquí con los vídeos, tenemos las imágenes, el feed de Instagram que está bien cuidado. ¿En qué momento o siempre ha sido para vosotros las redes sociales tan importantes? A ver, nosotros siempre hemos sabido que son importantes. Luego hemos tenido épocas en las que hemos sido más constantes y menos según las circunstancias del momento. Pero para que te hagas una idea de la importancia que tiene para nosotros, este proyecto empezamos Amira y yo y una cuenta de Instagram con 0 seguidores. Entonces empezamos a publicar historias con las tipografías de Instagram, un logotipo súper casero hecho por un familiar y fue como súper low cost, pero intentábamos dentro de nuestro low cost hacer el mejor branding que podíamos. Claro, lo miramos ahora y nos asustamos. Hicimos 2 sellos distintos de estos de tinta las cajas, ¿no? Y poníamos en las cajas varios sellos y demás. Luego ya pudimos hacer nuestras cajas personalizadas. Luego ya contamos con Estudio Abocado, que es el tema del diseño, con Momento, el tema de la fotografía. Es como que siempre sabíamos que era importante, pero también sabíamos que todavía no era el momento de poder incorporar todas esas piezas a nuestro equipo, que dentro de que no sean del equipo como tal, son parte de nuestro ecosistema, ¿no? Y siempre nos han gustado mucho y teníamos claro que la marca era importante, el tema del branding. Muchas veces nos pasa que la gente se piensa que esto es un proyecto mucho más grande de lo que es, porque le damos importancia al branding, pero al final somos cocineros que intentamos hacer todas las facetas de nuestro proyecto lo mejor posible y al final la imagen es súper importante y lo que te digo, al final nosotros arrancamos con una cuenta de Instagram que cogíamos las reservas por el mismo MD, contestábamos cientos de mensajes por ahí y a raíz de ahí luego lo hemos ido evolucionando. Obviamente hemos tenido épocas de más y menos consistencia, como todo, pues al final sí hay épocas en las que estás mucho más involucrado en cocina y tal. Pero ahora sí que estamos en un momento en el que estamos con muchas ganas de volver a darle la importancia que tiene todo el tema de las redes sociales, Instagram. Estamos pues eso, constantemente generando contenido y dándole fuerza, un poco acompañando a las burgers, ¿no? Que un poco intentamos que esté todo en lo mejor que podamos en todos los aspectos del proyecto. Eso es. Es que al final la gente es lo que dices tú, igual ve este branding tan preparado, tan profesional, ¿no? Tan específico, que muchas veces eso lo tenemos muy pegado a las grandes franquicias solamente, ¿no? Si vemos ya un logo tan marcado, todos los colores siempre que ves las fotos, todo más o menos el feed es como muy profesional todo, piensas, esto será una franquicia enorme que tiene 50.000 tiendas, tal, pero es que a día de hoy ese nivel de calidad, más o menos, no me voy a las altísimas marcas, pero es asequible para cualquier hostelero que quiere invertir un poquito en eso, no es ninguna locura. Sí, al final es la importancia que tú le quieres dar y hoy en día, pues sí que es verdad que los proyectos pequeños ya estamos trabajando mucho en el tema del branding, no solo nosotros, sino muchos, y es el futuro también, al igual que hablamos de que el delivery va a crecer, pues el branding en las marcas va a acabar creciendo y siendo algo esencial, porque al final es una manera de conectar con tu público y al final tu marca está muy relacionada con el tipo de gente que te consume y de crear un hábito y de crear una relación y al final no deja de ser una pata súper importante. Sí. Voy a hacerte ya la última pregunta. Alejandro, me ha gustado mucho la charla, ya hemos hablado un poco de más o menos todo lo que tenía yo, me generaba curiosidad sobre Hot. Quiero hacerte la última pregunta que se la hago a todos mis invitados, que
A principio es sencilla, pero bueno, hay gente que se remueve mucho el coco. ¿Tienes un restaurante favorito? Tengo un restaurante favorito. Claro, es que para mí es muy complicada. Sí. Muy complicada, muy complicada. Para mí, si tienes que pensar, ya la respuesta en principio es no. No. Uno como tal, no. Estoy pensando en varios. Sí. ¿Te puedo decir dos? Sí, dinos, cuéntanos. Pero mi pregunta siempre es esa. Si le hay o no hay. Porque hay gente que dice, sí, sin duda. No, hay yo gente no. que se pone a pensar, Al sí, yo final, soy también del no. También siendo cocineros y hosteleros, al final Sí, es mucho más difícil, claro. porque es como la base de tu día a día y un poco la base de tu oficio Sí, y de lo que te llena. Entonces también es como que no es que pruebes más, sino que tienes más curiosidad integral. Claro. Te voy a hablar obviamente te tengo que hablar de Diverso. Ajá. Es un sitio en el que tuve la oportunidad de comer hace un par de años o 3 y la experiencia es increíble a nivel sabor. Ajá. Es una pasada, sí que es verdad que muchas veces se le critica a David Muñoz por las cosas que hace. Yo no le conozco personalmente, pero sí que es verdad que a nivel gastronomía, ya vayas a Diverso, Rabioso, Strizzo, el Gocho no he probado, pero vayas donde vayas de sus restaurantes, el sabor es increíble y eso hay que otorgárselo y es una experiencia fascinante. Y luego voy a tirar un poco para mi tierra y te voy a decir también Arrea. Arrea. No sé si lo conoces. ¿No? Es un restaurante que está en Campezo, tiene una estrella Michelin, tiene un concepto muy marcado de cocina con productos de su entorno, caza, monte, setas, encurtidos con lo que tiene la zona. Es una pasada, un restaurante de ese nivel basado en lo que tienen justo alrededor, eso, basado en caza, eliges tú los 3 tipos de... Pues si quieres jabalí o si quieres corzo, si quieres paloma, eliges tú 3 de las opciones que tiene y tienes ahí un menú de degustación increíble. Increíble, es una pasada. Cromático también en Vitoria tiene un concepto muy chulo, también tiene un Sol Repsol, también es como que cada pase emula una zona del mundo. Tenemos muy buena relación también con ellos. Qué guay. Y son sitios, la verdad, muy especiales. Si alguna vez vas por Álava, muy recomendables los 2 también. Genial. Y entonces un poco te voy a decir esos 3. Podría hacerte una lista de gente, pero así a bote pronto esos 3 sitios son pues eso, los que tengo cerca que son muy, muy guays y Diverso también es una experiencia fascinante. Genial. Sí, tengo muchas ganas. De hecho, hace muy poquito probé por primera vez una estrella Michelin, que es el Ola de aquí de Bilbao, y me encantó la experiencia. O sea, más allá de sabores, más allá de ingredientes que normalmente a mí no me gustan o no me suelen llamar la atención, tema de texturas, tema de jugar con la comida que te dan, comerla de esta manera, de esta otra, lo que pasa dentro de la boca, está muy bueno, me gusta mucho. Sí, al final, y te digo una cosa, una vez ya has probado uno, prepara la cartera porque van a venir todos rodados porque te va a dar esa curiosidad, ¿no? Y sobre todo pues sitios que tienen como un concepto muy marcado. Por ejemplo, en Echavarri todavía no he estado, en Echevarri, perdón. Imagino que tú también lo conoces y le tendrás mil ganas, al igual que todos, y es un concepto muy marcado de todo sobre la brasa. Y es como, muy bueno. ¿Cómo no voy a tener curiosidad, ¿no? de probarlo? Entonces ya, si has abierto la veda... Hay que ir ahorrando. A lo largo del año, poco a poco, para una vez al año al menos. Sí, eso es. Esa es la filosofía. Una vez al año hay que darse un disfrute de estos general, porque la verdad es que si algo bueno tenemos aquí cerca es la gastronomía, que era famosa nuestra gastronomía hace 30 años, pero hoy en día tenemos un nivel increíble. Total. Un nivel increíble. Pues muy bien, Alejandro, ya hemos terminado. ¿Listo? Muchas gracias por la charla, me ha parecido muy interesante. Muchísimas gracias a ti. Hombre, si quieres te dejo ahora tu cámara para que te despidas ya de todo el mundo y terminamos. Nada, pues muchísimas gracias a todos los que hayáis llegado hasta aquí. Espero no haberos aburrido mucho y nada, si os pasáis por Vitoria o por Santuchu, nosotros os recibiremos con los brazos abiertos, con una sonrisa en la cara y con ganas de, pues eso, que podáis comer en casa la mejor hamburguesa posible y tratando de mejorar cada día, ofreciendo lo que tenemos cerquita, pero también con un poquito la mente pensando en qué hay más allá. Así que nada, un fuerte abrazo y... Muchas gracias. Gracias a ti. Y a todos vosotros, como ha dicho Alejandro, muchas gracias también por verlo hasta aquí, hasta el final. Acordaos de suscribiros, que ayuda mucho al proyecto, más de lo que pensáis, a que pueda seguir adelante. Dar like, compartirlo a cualquiera que le guste. Ya sabéis, está también en formato de podcast para escuchar en el coche, entrenando o lo que sea.
Y nada más, nos vemos en el siguiente capítulo, que será dentro de 2 semanitas, como siempre. Y muchas gracias. Hasta luego.